Le doy la gloria y la honra a Dios en esta tarde. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra. Y gracias a mi pastor, Agui Barajas, que nos da la oportunidad de ser siervos, de ser vasos útiles para el Señor. Que la paz de Cristo sea en cada uno de todos los que nos están escuchando. Y voy a compartir estas palabras, estas letras de la palabra de Dios en este día. Espero que sea de bendición para cada uno de ellos, cada uno de ustedes. El título de lo que voy a compartir en esta tarde es: El juicio comienza en casa. Voy a ir a la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, versos 7 al 8. Y voy a estar leyendo del verso 7 en adelante en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová. Había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada del Jabat hasta el arroyo del Egipto. Y vemos aquí cómo Salomón, después de terminar el templo y todo lo necesario para el templo, lo consagró. Él lo había terminado en el tiempo adecuado y había preparado todo, y terminó orando para dedicar y consagrar el templo a Jehová. También sacrificó animales en ofrenda y en sacrificios por el pecado. Sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. De esta forma dedicó el templo. Salomón tenía un corazón humilde y agradecido a Jehová. Se le apareció por segunda vez y le dijo, y antes de mencionar, de tocar lo que Dios le dijo, si recordamos más atrás, cuando Salomón tomó el reinado, lo primero que Salomón tuvo en su corazón fue pedirle a Dios sabiduría. Pero él tenía en su corazón humilde que pidió la sabiduría para dirigir a su pueblo. No tocó el punto de riquezas o bienes o X cosas, sino que él simplemente en su corazón tenía el poder tener la sabiduría para dirigir a su pueblo sabiamente. Y después de que Salomón oró, Dios se le apareció. Dios le habló de noche, como dice en el verso 12, dice: y se apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Dios se le apareció y le revela el plan de ese lugar. El plan era de que su presencia se permaneciera en ese lugar, y que cada vez que alguno del pueblo o algún sacerdote o aún el sumo sacerdote llegara ante el lugar santísimo, la presencia iba a estar en ese lugar y sus oraciones iban a ser escuchadas. Dice en el verso 13 de ese mismo capítulo, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consumen la tierra,
o si enviare pestilencias a mi pueblo. Entonces, Salomón estaba en una posición de privilegio, era rey, por supuesto, pero había llevado a cabo el anhelo y el deseo de su padre David. Había hecho el templo y lo había terminado y había orado a Dios y consagrado el templo, y él había recibido respuesta de Jehová. Pero, como dice la palabra, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencias a mi pueblo. Dios, cuando se le apareció por segunda vez, estaba revelándole su deseo, su voluntad a David, perdón, a Salomón, pero le estaba advirtiendo que tuviera mucho cuidado en no apartarse del camino en el que él andaba, en el camino del Señor. El corazón de Salomón era un corazón humilde, pero con tanta riqueza, con tanto lujo, con tanto poder que tenía, el corazón de Salomón se alejó de Dios. Llegó a un momento en el que él quizás no se dio cuenta, quizás no discernió en el momento en el que estaba pasando, y su corazón se alejó de Dios. Y nos hacemos la pregunta siempre: ¿por qué somos tan propensos a desviarnos del camino verdadero de Dios, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus decretos? ¿Por qué como seres humanos somos nosotros muy vulnerables a dejar el camino del Señor? Ahora yo te voy a poner unos puntos que cada ser humano tenemos que tener en cuenta cada segundo de nuestra vida. No es para decir cuando nos acordemos, no es para decir en una semana, en un mes o tal vez el año próximo. Es cada segundo de nuestra vida tenemos que tener en cuenta estos puntos que yo le voy a poner a usted. ¿Qué somos y quién somos? ¿Qué somos como seres humanos? ¿Qué somos y quién somos? Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Esta es nueva versión, nueva traducción viviente. Hagamos, dijo Dios, hagamos a los humanos, a los seres humanos. Y en este verso nos estamos viendo que dice que nos iba a hacer a su imagen. En otra versión, como la versión Reina Valera, a su imagen y semejanza. Nuestra imagen, ¿qué es nuestra imagen? ¿Qué es la imagen de Dios? No estamos hablando de un retrato pintado, no estamos hablando de una estatua esculpida, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de una imagen, y nuestra imagen quiere decir que se refiere a una cualidad que nos dio como la razón. Los seres humanos tienen que razonar. La personalidad. Cada ser humano tiene una personalidad. El intelecto. El ser humano tiene intelectualidad y la capacidad de relacionarse, escuchar, ver y hablar. Todas estas son actitudes que Dios decidió otorgar a los seres humanos. Porque el que hizo el ojo, ve. El que hizo el oído, oye. El que hizo la boca, habla. Dios nos dio su imagen y semejanza.
Hoy en nuestros tiempos el ser humano se cree autosuficiente. En estos tiempos en los que estamos viviendo hay más idolatría en el mundo que nunca antes. Y no solamente estoy hablando de lo que tradicionalmente conoce mucha gente, porque yo vengo de ese lugar, el Señor me salvó. Pero ¿sabes qué? Hoy en día hay mucha gente que idolatra el cuerpo humano, que gasta muchísimo dinero en poder encontrar o buscar la juventud, que gasta en cómo poder mantenerse joven, pero en realidad es pura pérdida de tiempo. El ser humano está envuelto y más bien está olvidando los orígenes en los cuales nosotros fuimos formados. En Génesis capítulo 2 nos dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre, ¿qué dice? Se fue un ser viviente. Si vemos las características, si vemos los puntos de la palabra de Dios que nos enseña que nosotros como seres humanos debemos de tener la dependencia en el Creador. Pero es todo lo contrario. Hoy en día el ser humano tiene dependencia de otras cosas. Se cree autosuficiente. Siempre proclama de que él no necesita nada, que él está bien, que él puede salir adelante, que él tiene las fuerzas suficientes para vencer, para llegar a donde ha llegado o a donde ha planeado llegar. La Biblia nos enseña en el libro de Mateos, cuando Jesús le dijo: pobre de ti, esta noche vendrán por tu alma. Y ese está hablando del rico que amontonó, el rico que hizo nuevos graneros y llenó los graneros y se dijo a sí mismo: ahora sí, alma mía, gózate, porque tienes para mucho tiempo la comida. Y en esa noche vinieron por su alma. Créame que estamos en un punto muy crítico en estos días. Dios nos formó del polvo de la tierra. Oiga bien, no somos como muchos proclaman y dicen: Dios nos hizo del barro. El barro es una cosa, tierra es otra cosa, es del mismo complemento, pero tiene su diferencia textura. Pero Dios dice que Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Se imagina si usted puede tomar posesión de ese polvo, de esas partículas? En cambio, Dios lo pudo hacer. Dios nos formó de ese polvo, hizo un cuerpo para que pudiera poner a esa alma que somos nosotros y nos dio espíritu de vida. El Señor Dios formó al hombre. Nosotros no nos formamos por sí mismos. Fue Dios quien nos hizo. Y del polvo de la tierra nos formó. Y después que nos hizo almas vivientes por el soplo de su espíritu, entonces lo cual quiere decir que nosotros los humanos somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo físico, lo que envejece y se duele cuando se lastima y deja de existir en esta tierra, o cuando envejece o cuando llega el tiempo de partir, se va al polvo, como dice la palabra de Dios. El alma es las emociones, los sentimientos, la voluntad, es lo que forma el alma. Dios nos hizo con libre albedrío para razonar, ver, escuchar, con una personalidad y un intelecto. Eso es lo que somos nosotros, almas vivientes. El espíritu es el soplo de Dios que dio en nuestra nariz para que podamos ser seres humanos.
Pero esta condición decayó cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron rompiendo el único mandamiento que Dios les había dado, condenando al ser humano a nacer en pecado y vivir en el pecado. Y de ahí entró la decadencia del mundo. Hoy en día, en parte tienen razón la gente que está hablando de la decadencia de la tierra, del sobrecalentamiento. Pero todo tiene en su origen cuando Adán y Eva pecaron. Cuando entró el pecado en el mundo, todo vino a una decadencia. Ahora Salomón estaba en su esplendor, en su plenitud, en su reinado hermoso. Terminó el templo, Dios se le apareció, a Dios le agradó lo que había hecho, pero Dios le advirtió también, en otras palabras, que se cuidara su corazón. Dios siempre nos habla antes y nos advierte de que venga el peligro, de que venga el pecado, de que venga la tentación, de que venga lo que nos va a hacer caer. Su corazón, el corazón de Salomón, se desvió. Y todo tiene un principio. Salomón tuvo 700 mujeres, 300 concubinas. Salomón era débil en su corazón al sexo opuesto. Pero no solo eso, Salomón se obtuvo mujeres de otros reinos, de reinos paganos, de reinos que adoraban a imágenes, de reinos que no adoraban a Jehová y que no lo respetaban y que no seguían los pasos del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 11, nos dice que Salomón adoró a ídolos paganos como Astoret, como Miloc, como Quemot y Moloc, dioses abominables para Jehová. Hoy en día, quizás no vemos ídolos en ese nombre, pero idolatría es idolatría y a Dios le desagrada la idolatría. Incluso si tú adoras o idolatras más tu cuerpo que el servirle a Dios, que el buscar de Dios, que el permanecer en la presencia de Dios, que el adorar la presencia y la magnificencia del Dios Todopoderoso, tú eres idólatra. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Éxodo 20 nos dice, cuando le dio los mandamientos al pueblo de Israel, dice, y no me has visto y no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, porque yo soy tu Dios, Jehová, celoso, que visita la maldad de los padres que me deshonran, que me desobedecen, hasta la tercera y cuarta generación. Hoy en día, hermano, Dios nos está hablando. Por esta causa, Dios trajo juicio al pueblo de Israel. Dios, cuando trae juicio primero a su casa, a su pueblo, a sus hijos, a aquellos que han recibido la salvación, a aquellos que Él escogió. Y si se portan mal, Él trae juicio primero, antes de traer juicio a las naciones, juicio a los desobedientes, juicio a aquellos que no le honran, a aquellos que no lo aceptan, a aquellos que no le buscan, trae juicio después. Primero somos nosotros, primero somos sus hijos, los que nacimos de nuevo, los que nacimos del agua y del Espíritu de Dios. Somos
hijos del Señor, y si nos portamos mal, Él trae juicio, Él trae corrección a nuestras vidas. Hoy lo que está pasando en estos momentos, ¿por qué será que está pasando? ¿Nunca te has preguntado por qué está pasando? ¿Qué señal es o qué enseñanza es la que nos está mostrando hoy en día el Señor? Hay una ley que fue puesta. En el Nuevo Testamento lo dice: lo que siembras, cosechas. Y yo te lo voy a decir así: nuestras actitudes traen consecuencias y crean un específico efecto a nuestro alrededor, en nuestra vida y a nuestro alrededor. Las acciones malas llevan al orgullo, al pecado original de Satanás. Algo que más le desagrada a Dios es el orgullo. Y tú sabes que después del orgullo viene la caída. Salomón se enorgulleció. Ese fue el pecado principal que tuvo en su corazón. La Biblia describe que no hubo otro rey como él, con su esplendor, con su magnificencia, con su riqueza. Todo de todas partes le traían dones, le traían regalos. En esos tiempos, del tiempo de Salomón, cuando reinó, Israel era el más rico de todo el mundo. Pero Salomón se descuidó y Satanás llenó de orgullo su corazón y se envaneció y fue detrás de mujeres que Dios les había ordenado al pueblo de Israel que no se dieran en casamiento ni que ellas se juntaran, porque ellas iban a cambiar el corazón. Y eso fue lo que pasó en Salomón. En Ezequiel capítulo 28, si usted tiene tiempo, léalo. Capítulo 28 habla de el orgullo, habla de la vanagloria, y es una profecía de la que está hablando del orgullo de Satanás. Eso fue lo que le entró a Satanás cuando era el ángel de luz, cuando era Luzbel, cuando era el ángel principal, el sello de la perfección, el que dirigía la alabanza y la adoración para Dios, el que estaba enfrente al trono de Dios. Él entró orgullo en su corazón y él quiso ser como Dios y él quiso sentarse en el trono de Dios, hermano, pero no hay nadie que pueda tomar la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir: quito a Dios y me pongo yo, porque Dios es Dios todopoderoso, omnipotente. Él es el Dios verdadero, es el que está sentado en el trono de justicia y majestad. Y Satanás fue echado fuera del cielo. Orgullo. Y luego viene la caída. En algún punto Salomón le entró orgullo en su corazón y se desvió, actuando incorrectamente y trayendo consecuencias para todo Israel. Entonces de ahí entró, hermano, la división. Dios nos advierte antes que el problema venga y nos da la salida, hermano. Nos advierte y nos da la salida. Pero si no escuchamos, no es nada más oímos un montón de cosas por todos lados, pero escuchar es cuando estás poniendo atención y lo que estás oyendo lo estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas 7, 13 al 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Pestilencia alrededor del mundo. Nunca antes se había visto. Nunca antes se había visto una pestilencia
que atacare globalmente. Dice las estadísticas, más de 2 millones de personas contagiadas con ese virus. Y cientos, sino miles de muertos alrededor del mundo. Dios nos está llamando. Dios nos está jalando las orejas. Dios nos está llamando la atención. ¿Sabes quién es el culpable de lo que está pasando alrededor del mundo? Quizás se va a enojar conmigo, pero no le hace. Somos usted y yo. Somos el pueblo del Señor mundialmente. Porque entre el pueblo del Señor habemos unos que nos olvidamos de Dios, habemos unos que buscamos nuestros propios beneficios, habemos unos que andamos en otros lados, en otros caminos, habemos unos que no nos acordamos del Señor, el Creador, el Redentor, el que nos sana, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos da vida, el que nos sustenta. Nos apartamos de Dios. Y traemos la consecuencia a los demás. Dice el verso 14 del capítulo 7, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está hablando. Si se humillare mi pueblo, aquel no está hablando de las naciones, no está hablando del inconverso, no está hablando del que no ha dado su vida a Jesucristo, está hablando de todo aquel que dio su vida a Jesucristo, de todo aquel que le recibió como su Salvador personal, de todo aquel que le aceptó como Jesucristo crucificado, de todo aquel que fue lavado con la sangre de Jesucristo. Su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Debemos de regresar a los orígenes. Debemos de regresar a la cruz del Calvario. Debemos de regresar al Señor Jesucristo y humillados de corazón pedirle al Señor perdón, pedirle sanación, perdón de pecados, sanación. Oh Señor mío bendito, te pido en esta hora que nos perdones. Nos hemos alejado, nos hemos envanecido, nos hemos enorgullecido, confiando en nuestras propias fuerzas. Solamente el Señor nos puede salvar. Solamente el Señor puede sanar nuestra tierra. Solamente Dios puede quitar el coronavirus. Solamente Dios puede quitar esa peste. Pero tú y yo tenemos la llave. Tú y yo tenemos la respuesta. Hermano cristiano, hermano creyente, si no estás el 100% con el Señor en estos momentos, es tiempo de que hagamos lo que dice el verso 14. Si se humillare mi pueblo, si se humillaren mis hijos, debemos regresar al Señor. Debemos de confiar en el Señor. Porque hermanos, si vemos estos tiempos, son malos, pero vendrán tiempos peores, hermano. Porque está escrito, hermano. Está escrito en la palabra de Dios. Mateo 24, Jesús dijo, y habrá guerras y rumores de guerras, pestes, hambres. Hermano, desde hace tiempo hemos estado oyendo guerras, rumores de guerras. Niños muriéndose, familias, naciones sin comer, sin tener que comer, lugares donde hay pestilencias. Pero hoy en día
Esa pestilencia ha alcanzado a todo el mundo. Nadie está libre de eso. Solamente aquel, hermano, que proclama y reclama las bendiciones de Dios. Como el Salmo 91, solamente aquel que habita al abrigo del Altísimo. Aquí está, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo es el humilde y manso de corazón. El que recibe la protección del Señor. Solamente es aquel que se arrepiente. El juicio comienza en la casa de Dios. El juicio comienza en el pueblo de Dios, hermano. Y si esta predicación, esta enseñanza, estos versos, hermano, te tocan tu corazón, este es para todo aquel que es creyente, que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Y han pasado los años y se ha enfriado tu corazón. Ya no tienes el gozo, ya no tienes la pasión por Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es el día de la humillación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy puedes doblar rodillas y levantar tus manos y clamar al Señor: perdóname, Señor. Perdóname porque por mucho tiempo me he olvidado de ti y has llamado mi atención y no he puesto atención. Pero hoy en estos momentos me arrepiento. Me arrepiento de corazón. Dejo el pecado atrás, doy vuelta y camino hacia la cruz del Calvario. Camino hacia la salvación que tú me das, Señor. Te pido perdón. Perdona mi pecado. Sana nuestra tierra, Señor. Si este eres tú, que Dios te bendiga. Que Dios te llene de bendiciones, te colme. Yo proclamo el Salmo 91 para tu vida. Proclamo la cobertura. Proclamo las alas del Señor cubriéndote para que no te llegue a ti pestilencia, para que no llegue a ti, a tu puerta, nada del mal. Esta tarde, mi oración es que tú hayas hecho esa oración y que el Señor te ha cubierto con su mano poderosa. Recuerda, el orgullo es el primer pecado de Satanás. Es el que lo hizo caer de un lugar privilegiado. Sé humilde. Humildad es una actitud. No es lo que te pongas o lo que no te pongas. No es lo que comas o no, lo que no comas. Humildad es una actitud de corazón. Ser humilde. Si tienes abundancia de algo, dalo a los que no tienen. Eso muestra tu actitud, la humildad. Si tienes 2 capas, dale una al que no tiene. Jesús lo dijo. Si tienes 2 trajes, regálale uno al que no tiene. Eso es lo que te hace ser hijo de Dios. Eso es lo que te hace ser humilde. En esta tarde, gracias por tu atención. Y mi oración es que Dios te bendiga y que la presencia y la paz de Cristo esté siempre en tu hogar y en tu vida. Que Dios te bendiga.